Vamos ahora a ver el apartado 2 del tema 5, utilización de formularios desde código. Bueno, un formulario web sirve para enviar, tratar de recuperar datos que son enviados y recibidos entre un cliente y un servidor. La función principal de un formulario es que el usuario introduzca datos en el formulario y esos datos luego serán transmitidos, serán enviados a un servidor web. Un formulario puede tener varios tipos de elementos y en cada uno de estos elementos se almacenará un tipo de dato o selecciona una de sus funcionalidades. Resumiendo, que un formulario tiene distintos tipos de elementos, por ejemplo, un campo para recoger texto, otro para recoger números. Los formularios disponen de una arquitectura. En este contexto están enmarcados en el lenguaje HTML. Bueno, sí, los formularios pues los vamos a realizar siguiendo una estructura determinada. La estructura de un formulario, pues en realidad esto ya lo deberíais conocer, puesto que estamos hablando de código HTML puro y duro. ¿De acuerdo? Un formulario se define en HTML. En concreto con la etiqueta form para empezar el formulario y /form al final del formulario. Para que un formulario de verdad funcione, pues tenemos que poner en la etiqueta form dos atributos, el atributo action y el atributo method. El primer atributo, action o action, contiene la dirección donde enviaremos los datos que vamos a introducir al formulario. Es decir, cuando rellenamos un formulario en una página de internet, ese formulario, los datos de ese formulario se van a enviar a la dirección, a la página que pongamos en el atributo action. ¿Y cómo se van a enviar esos datos? Pues según de la forma en que indicamos en el método, en el atributo method. Aquí indicamos el método por el cual el formulario envía los datos, que puede ser post o get. Cuando utilizamos el método post, los datos se van a enviar ocultos, que no es lo mismo que encriptados, pero se envían ocultos. Y con el método post pues se puede enviar más cantidad de información. Cuando utilizamos el método get solamente se pueden enviar 500 bytes de información como máximo, y además la información viaja directamente en la propia URL. La URL es esto, por ejemplo, aquí vemos que al principio tenemos la dirección de una página web, como es la página de YouTube, y después de la dirección de la página web viene un símbolo de interrogación. Esto significa que lo que viene aquí después es información que se está mandando a la página de YouTube directamente en la propia URL. Esto lógicamente no es un formulario, pero también se utiliza el método get para enviar información a la página de YouTube. En este caso está enviando la variable v usando el método get, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de donde se define un formulario. Se define el atributo action con la dirección de la página donde se guardarán los datos que introduzcamos en el formulario. A continuación se indica el método, en este caso va a ser el método post, así que los datos se mandarán ocultos. ¿Qué elementos nos vamos a encontrar en un formulario? Bueno, pues el elemento principal del formulario es la etiqueta input, y con la etiqueta input pues vamos a poder definir pues muchos tipos de campos. Según su funcionalidad, los tipos de input se llaman controles de formulario o campos de formulario. Es en los campos del formulario donde vamos a guardar los datos que luego enviaremos al servidor. Los controles del formulario pues pueden ser, por ejemplo, los botones. Atributos de la etiqueta input.
En la etiqueta input vamos a definir qué tipo de campo vamos a crear en el formulario. En concreto, pues podemos crear cualquiera de todos estos. Por ejemplo, un campo de tipo texto, donde podremos escribir la información, un campo de tipo password, que básicamente es lo mismo, pero en vez de mostrarse el texto en pantalla, pues sale con puntos para que no podamos ver lo que escribimos. Campo de tipo checkbox, campo de tipo radio. Os recuerdo que en un campo de tipo radio debe funcionar de la siguiente manera: vas a tener varios botones de opción, y de esos varios botones de opción solo se podrá elegir una opción. Es distinto de las casillas de checkbox, en las que puedes marcar las que quieras. Bueno, pues como veis, hay varios tipos de controles de elementos que definimos con la variable, con la etiqueta type. El último, pues también muy típico, el botón. Atributos de la etiqueta input. Uno también muy importante es el atributo name, el nombre que vamos a asignar al elemento. Es muy importante asignarle el atributo name, porque si no lo hacemos, luego el servidor no podrá identificarlo, ¿de acuerdo? Es con este atributo con lo que luego el servidor, cuando le mandemos el formulario, identificará a los elementos. Otro atributo muy importante, value, es donde indicamos el valor que va a tomar el elemento que estemos definiendo en este momento. Los valores dependerán del tipo de dato, lógicamente. Size, tamaño, es el tamaño en píxeles que va a ocupar el campo en la pantalla. Los campos text y password hacen referencia al número de caracteres. Max length, traducido sería como longitud máxima, pues indica el máximo número de caracteres que pueden contener los elementos text y password. Es conveniente saber que el tamaño de los campos text y password es independiente del número de caracteres que acepta el campo. Otros atributos de la etiqueta input pues son check. Este atributo es exclusivo para los botones de radio, botones de opción, y para las casillas de verificación. Sirven para indicar si se han marcado o no se han marcado. Disable, pues este atributo hace que el elemento que estamos tratando esté deshabilitado y por lo tanto no va a enviar nada al servidor. Read only, pues solo lectura, para bloquear el contenido del control y que no se pueda modificar el valor. El atributo src pues es para asignar una URL a una imagen que ha sido establecida como botón del formulario. ¿Vale? Cuando queremos poner, en vez de un botón simple, una imagen que haga las veces de botón, pues con el atributo src indicamos de dónde se va a coger esa imagen. Por último, el atributo alt, que lo que hace es que muestra una pequeña descripción del elemento. Habitualmente, si no lo hemos desactivado, cuando posicionamos el ratón encima del elemento, podemos visualizar la descripción del mismo. O sea que tú pones el ratón encima de un elemento, por ejemplo un botón, y si hemos definido el atributo alt, pues se nos muestra una definición de para qué sirve ese botón o qué es lo que hace ese botón.